Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos las gracias a Dios por darnos el privilegio de llegar a sus hogares con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos un tema muy importante para discutir: el Espíritu Santo, la palabra y la testificación. El Espíritu, la palabra y la testificación es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Siempre nos gusta hacer la invitación para que donde quiera usted se encuentre, traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes este tema. Algunos amigos que están sintonizando por primera vez, queremos decirle a los amigos que nos están sintonizando en esta hora, este estudio, esta guía de estudio está fundamentada en la palabra de Dios. Y por lo tanto, cada tema que tratamos en el día de hoy se está tratando en toda parte a nivel mundial de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista es unida y cada día tiene una propuesta interesante de estudio, y utilizamos esta guía que nos lleva a ponernos en contacto con la palabra de Dios, la Biblia. Durante toda esta semana estamos tratando el tema testificar con el poder del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento a memorizarlo encontramos en Hechos capítulo 4, específicamente el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y en esta hora de entrada quisiéramos recordar a nuestros distinguidos amigos que están interesados en estudiar más a fondo la palabra de Dios. Pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra línea de esperanza a los teléfonos 829-688-5600 para toda el área metropolitana, la capital, Distrito Nacional y Santo Domingo, o pueden llamarnos desde provincia al 809-283-00. Ahí le atenderá un agente de esperanza y lo pondrá en contacto cuando usted muestre el interés de estudiar las Sagradas Escrituras, y nosotros estamos para servirle. Por lo que cualquier amigo que nos escuche en una de nuestras frecuencias en el país puede contactarnos. Estaremos en la mejor disposición de ayudarle en el estudio de la palabra de Dios. Reiteramos el tema para este día: testificar con el poder del Espíritu. Y en esta hora quisiéramos saludar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Dios te bendiga también. Agradecemos a Dios por sus bondades y por permitirnos una vez más reunirnos para estudiar su palabra. Vamos a orar al inicio de este estudio para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda acompañar. Dios y Padre, gracias por tus bondades, por tu misericordia, por amarnos y darnos esta oportunidad de hablar contigo. Entregamos nuestros corazones a ti en esta ocasión, para que tú lo moldees conforme a tu voluntad. Despeja todo espíritu de duda, todo espíritu que impida que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu en el estudio que haremos a continuación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día: el Espíritu, la palabra y la testificación. Es evidente que cuando en este título aparece el término el Espíritu, es para referirse al Espíritu Santo. Durante la semana hemos hablado siempre sobre esa capacitación que hace el Espíritu Santo
sobre la persona para hablar, para testificar acerca de la palabra de Dios. Y esto de la palabra es justamente la Biblia. Y hemos insistido, nunca se aventure, apreciado oyente, en abrir la sagrada página de la Biblia sin asegurarse de la participación del Espíritu Santo. Y reitero, cuando conjugamos estos elementos, el Espíritu nos lleva a entender la palabra, y cuando entendemos la palabra, entonces tenemos un compromiso que la gente, al sentir que el Espíritu Santo está iluminando nuestra mente con la palabra de Dios, entonces tenemos la necesidad de lo que es la testificación. Ahora bien, el término testificación, testigo en hebreo, generalmente et, y en el griego martus o marturos o marturía, de las cuales deriva la palabra española mártir. Alguien puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente, también la confirmación del hecho o de los hechos implícitos, y algunas veces ciertos objetos inanimados como son túmulos, altares, columnas, se erigían como testigos de un acuerdo o para recordar algún acontecimiento o obligación, como es el caso que se registra en el libro de Génesis capítulo 31, versículos del 44 hasta el 48, Josué 22, 26 y 27, 24, 26 y 27, y en el libro de Isaías capítulo 19, versos 19 y 20. La ley mosaica requería la presencia de 2 o 3 testigos en los casos que implicaban una pena capital, como salvaguardia contra el falso testimonio. Cuando se condenaba a una persona, el testigo era el primero que actuaba en la administración del castigo. De manera que esto de ser testigo para testificar se veía con mucha regularidad en el Antiguo Testamento. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos pone en contacto con la palabra de Dios, nos convertimos en un testigo para hablar o testificar de las buenas nuevas de salvación que Cristo ya ha hecho entre nosotros. Y la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro, por ejemplo, el día de Pentecostés, se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro también mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 10, verso 36, donde dice textualmente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a esas grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, y Felipe, como ya hemos estudiado, explicó cuidadosamente el deseo del etíope, el significado de la predicación en Isaías capítulo 53. De manera que nos encontramos ante un gran desafío en el día de hoy, cuando iniciamos el tema el Espíritu, la palabra y la testificación, y seguiremos ampliando sobre este tema, Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes. A propósito de lo que usted dice, Pastor Scrogins, en cada caso los discípulos predicaron la palabra de Dios, no la palabra de ellos. La palabra inspirada por el Espíritu Santo fue la base de su autoridad. Sin el poder y la guía del Espíritu Santo, los esfuerzos de los discípulos en cuanto a la testificación hubiesen sido en vano. Ellos necesitaban el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Ellos salieron a estudiar la palabra cuando tenían la seguridad de que el poder del Espíritu Santo iba con ellos. Y el día de hoy, Pastor Scrogins, estamos estudiando el tópico el Espíritu, la palabra y la testificación. Estas cosas están relacionadas unas con otras. No se puede testificar, no se puede predicar la palabra sin el Espíritu Santo. De ahí la importancia de cada predicador, de cada testificador, de cada evangelista, de cada hermano, asegurarse de que a la hora de testificar el Espíritu Santo esté con usted, porque
Es posible que podamos convencer a alguien de ciertas verdades bíblicas, podemos dar estudios bíblicos y las personas quedar convencidas de las doctrinas bíblicas, pero sin la profunda obra del Espíritu Santo en su vida se va a producir pocos cambios. A través de la predicación podemos cambiar las creencias de alguien, pero no sus corazones. Puede haber una conformidad externa con la verdad. Alguien puede quedar convencido de lo que usted le predique, pero no convertido. Solo el Espíritu Santo es que hace la transformación en la vida de la persona. Solo el Espíritu Santo hace que cambie la vida a la semejanza de Cristo y que las personas que reciban la palabra de Dios puedan nacer de nuevo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Por eso, Pastor Scroggins y amigos, reiteramos, debe haber una armonía entre la palabra, la testificación y el Espíritu Santo. Pastor y amigos, es importante en un tema de tanto interés como el que estamos desarrollando, el Espíritu, la palabra y la testificación, que podamos analizar varios versículos de las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es que hacemos la invitación de inmediato a usted para que tenga su Biblia en mano y bajo la dirección del Espíritu Santo estemos dando lectura a estos versículos para luego abordar una impresionante pregunta sobre el contenido de estos pasajes bíblicos. Muy bien, pastor. Hechos capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. También el versículo 31 del mismo capítulo 4 del libro de Hechos declara: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Seguimos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Note usted el énfasis de este versículo sobre la misión de los apóstoles, ser testigo para anunciar el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y en Hechos capítulo 13, verso 48, sigue en esta misma dirección. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Reiteramos la cita, Hechos capítulo 13, verso 48. También Hechos capítulo 13, verso 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. También Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y los próximos versículos lo encontramos también en el mismo libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y el versículo 25 añade: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Después de haber compartido con ustedes estos importantísimos versículos de la Biblia, entonces uno está listo para hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento? Sería importante escuchar su reacción a esta pregunta, Pastor Alex Lizardo. Muy bien, Pastor. En uno de los textos que leíamos, Hechos capítulo 4, verso 31, podemos obtener un breve vistazo en este corto versículo de la experiencia espiritual continua de los primeros creyentes y el ministerio continuo de la iglesia. El texto decía: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí observamos 3 datos importantes. Número 1, ellos oraron. Número 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 3, hablaron la palabra de Dios con una confianza nacida en el crisol de la oración. Aquí vemos de manera clara la relación existente entre la testificación, la palabra y el Espíritu Santo. En el versículo 33 del capítulo 4, Lucas agrega: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Aquí, Pastor Scroggins y amigos, podemos observar el verbo daban. Este verbo en griego es apodidomi, que literalmente se puede traducir como entregar lo que es debido. Redimidos por su gracia, transformados por su amor, los discípulos sintieron una compulsión interna de compartir su fe. Ellos no pudieron guardar silencio, Pastor Scroggins. Quisiera aprovechar el momento también para traer de nuevo la lectura de ese versículo 33 de Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es indudable que el tema principal de los apóstoles de Cristo fue la resurrección de su Señor. De hecho, habíamos dicho en comentarios anteriores que aunque el apóstol Pablo no fue testigo ocular de estos hechos, asumió después de la aparición de Jesús en aquella luz cuando él iba camino a Damasco. Jesús le habló y le reveló esas grandes verdades, y entonces el apóstol Pablo tuvo como meta principal hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar que el comentario bíblico adventista tiene una declaración de mucho interés. En el tomo 6, página número 174, allí se nos dice lo siguiente: el testimonio de los apóstoles fue presentado no con su propia fuerza, sino con un poder que nunca podrían haber producido dentro de sí mismos. El que les daba energía era el Espíritu Santo. En la medida en que uno puede sentir la presencia del Espíritu Santo en el ministerio, en la obra que está realizando, lo hace con ese poder que emana del cielo. El Espíritu Santo pone poder en nuestras palabras e invita a los seres humanos a testificar de esta misma forma. Señores, es el Espíritu Santo quien siempre da poder al testimonio genuino y auténtico, y lo hace efectivo en los corazones de los creyentes. Por eso, cuando usted va a algún tipo de campaña donde se está hablando sobre las bondades de nuestro Creador, y usted nota que muchas personas cuando hablan, su cuerpo se emociona de inmediato, su mente entra a razonar lo que está diciendo y se da cuenta que esto viene del cielo, es porque la presencia del Espíritu Santo se está moviendo en ese lugar. De manera que la testificación de los creyentes del Nuevo Testamento traspasó las barreras culturales, los llevó a cruzar continentes, los condujo a ciudades y pueblos, a través de desiertos áridos, a través de mares tormentosos y por senderos empinados de montaña. Llenos del poder del Espíritu Santo, estos creyentes del Nuevo Testamento levantaron iglesias, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Rompieron también los esquemas sociales, las tradiciones culturales, e implantaron el mensaje del Evangelio en todo el mundo mediterráneo. El Espíritu Santo los guió en un notable viaje de fe que resultó en decenas de miles que aceptaron al Señor Jesucristo. Así es, Pastor Scroggins, el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar las vidas de las personas que reciben la palabra.
Hay poder vivificante, amigos oyentes, en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo. Por eso el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pastor. Amigos, seguimos consultando la palabra de Dios, la Biblia, en relación al tema que estamos estudiando. Vamos a invitar a la población para que nos acompañe en la lectura de la segunda carta universal de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y luego estaremos dando lectura a Hebreos 4:12. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Es importante tener en mente esa declaración del apóstol Pedro en su segunda carta universal. Cuando se habla de una carta universal, es porque tiene aplicación para todos. De ahí que Pedro se empeña a hablar acerca de las Sagradas Escrituras y cómo fue inspirada. Porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante estas dos poderosas declaraciones, será importante que nosotros podamos preguntar, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Si fuera tan amable, Pastor Lizardo, abordar la siguiente pregunta. Bueno, pastor, la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar nos inspira a nosotros y nos cambia a medida que la leemos. Cuando compartimos la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo de igual forma trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él inspiró. Pastor Scroggins y amigos oyentes, Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana. Por eso creemos que la palabra de Dios es poderosa para cambiar la vida de un ser humano, Pastor Scroggins. Eso es real lo que usted acaba de señalar. Y muestra de eso es los cientos de personas, miles de personas en todo el mundo, que al ponerse en contacto con la palabra de Dios, motivado por el poder del Espíritu Santo, de ser criminales, de ser ladrones, de ser prostitutas, quizás homosexuales, al ponerse en contacto con la palabra de Dios, pues se da la transformación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como señala esta carta a los hebreos. Pedro también habla acerca de la inspiración de esos escritos sagrados, y quisiéramos finalmente compartir con nuestros oyentes una declaración del libro La Educación en la página número 126. Voy a leer en la versión electrónica. Libro La Educación de Elena de White, página número 126. Allí se nos dice en relación a esa declaración que encontramos en la Biblia. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad de Dios, recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Es decir, crea al ser humano de nuevo a la imagen de Dios y trae vida de parte del ser infinito al ser finito. De manera que esto es lo que sucede con la palabra de Dios en la vida de los seres humanos. Por eso la insistencia en este tema que estamos compartiendo con ustedes y que está llegando a su parte final. Señores, tenemos necesariamente que ponernos en contacto con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios inspirada por el poder del Espíritu Santo. Nos transforma y esto nos lleva a testificar, a convertirnos en un testigo efectivo
de la fe que nosotros tenemos para presentarle a otro estas grandes verdades. Y eso es lo que hemos aprendido en este día. Estamos llegando a la parte final de nuestro estudio. Recuerden que durante toda esta semana estamos analizando la lección número 5, testificar con el poder del Espíritu, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Al cierre, como lo hacemos cada día, queremos hacer una invitación de inmediato para que todos juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a reconocer tu palabra, a amar el estudio de la Biblia, y en la medida en que estas verdades nos van transformando, tenemos esa urgente necesidad de compartir lo aprendido. Por eso, capacítanos, ayúdanos en este proceso de testificación, donde hay tantos miles de oyentes, hermanos, amigos, que quizás no están tan convencidos de ese poder de la palabra de Dios, para que su vida, tocada por el poder del Espíritu Santo, esta palabra pueda producir las transformaciones del lugar. Muchísimas gracias porque eres bueno. Gracias por darnos la oportunidad de estas lecciones ser estudiadas, asimiladas y de poner en práctica lo aprendido. Esperamos que todo se haga conforme a tu santa y bendita voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.